Saludos desde New Books Network en español. Desde la sección hispana de New Books Network queremos invitarles a escuchar el programa dedicado al volumen compilatorio El legado cinematográfico de Bigas Luna, publicado por Tirant Humanidades en 2020. New Books Network entrevistó a su editor, el profesor Santiago Fouz Hernández. Con él conversamos sobre el trabajo que los diferentes investigadores e investigadoras han llevado a cabo en este volumen. Santiago Fouz nos habló sobre el estilo cinematográfico de Bigas Luna, la evolución de su filmografía y sus preocupaciones estéticas, concentrándose en las subjetividades masculinas y femeninas, el erotismo, la identidad nacional y el papel de Bigas Luna como descubridor de algunos de los actores y actrices que destacan hoy en el panorama cinematográfico español. No se pierdan la entrevista en la sección hispana de New Books Network. A continuación, aquí pueden escuchar un extracto de la entrevista. Bueno, vamos a hablar ya del volumen en sí. ¿Nos puedes explicar un poco cómo está pensado, cómo se disponen sus capítulos, cómo es la estructura? Bueno, pues la estructura es muy sencilla en realidad. Como digo, una de las motivaciones para este proyecto era el dedicarle un espacio a Bigas Luna y no existía ningún libro hasta la fecha, con excepción del libro monográfico de Carolina Sanabria, que es una de las autoras de este libro, que cubriese toda la filmografía de Bigas Luna. De hecho, el libro de Carolina salió en el 2010 y no llega a cubrir el trabajo póstumo, por ejemplo, ni tampoco su última película en vida, Didi Hollywood, acaba con Yo soy la Juani. Entonces me parecía muy importante tener un libro, como hay para muchos otros directores importantes, que cubriese cada una de sus películas. La idea original era dedicar un capítulo completo a cada película, son 18 películas, incluyendo las dos póstumas. En realidad se quedó en 14 capítulos porque, bueno, la trilogía de Retratos Ibéricos, como está ya tan comentada, pues las 3 películas se incluyen en un mismo capítulo, las 2 películas póstumas también, en el capítulo que cierra la colección, y en concreto el capítulo de cine erótico pues incluye 2 de sus películas, Las edades de Lulú y Lola. Me parecía importante seguir un orden cronológico, un poco también para ver la evolución de sus preocupaciones temáticas y estéticas, pero siempre desde aproximaciones teóricas punteras. Como he citado, hay un número importante de investigadores, investigadoras. Has citado ya a una, creo, de las especialistas en Bigas Luna, que es Carolina Sanabria, pero tenemos otros que además están en diferentes países, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el proceso de selección? ¿Qué te llevó a pensar en estos y estas autores y autoras? Bueno, pues como dices muy bien, el primer criterio de selección para mí era hablar con especialistas conocidos y conocidas de Bigas Luna. Entonces, la primera persona que se me vino a la cabeza, sin duda, fue Carolina Sanabria. Tengo la suerte de tener una muy buena relación con ella a lo largo de los últimos años. Ella ha colaborado, de hecho, en muchos eventos del Bigas Luna Tribute. Entonces, el primer criterio de selección fueron los especialistas, empezando con Carolina Sanabria y también otras personas que habían ya publicado ampliamente sobre el director, como es el caso de Marvin de Lugo, Abigail Loxham, que dedica una sección completa a Bigas Luna dentro de su primer libro, Gonzalo Pavés, que está además escribiendo ahora su propio libro monográfico sobre Bigas Luna, Alfredo Martínez Expósito. Todos ellos habían escrito numerosos artículos y además muy importantes sobre el director. Y algunos de ellos, como es el caso de Alfredo Martínez o de Abigail Loxham y la misma Carolina Sanabria, y Marvin de Lugo habían participado también en el número especial de la revista. En otros casos me he fijado en autoras y autores que, aunque tal vez habían escrito menos frecuentemente sobre Bigas Luna, habían escrito cosas muy interesantes, como es el caso de Jean-Claude Seguin o de Ralph Junken-Jürgen. Y me parecían que, bueno, habían publicado unos escritos muy, muy lúcidos y notables, unas lecturas muy interesantes sobre su trabajo. Y finalmente, pues me fijé en académicos especializados en
diversas facetas y áreas del cine español, pero cuyo trabajo admiraba especialmente, y sobre todo que se fijaban en aspectos que de alguna forma se relacionaban o podían ser útiles para interpretar la obra de Bigas Luna. Por ejemplo, mi colega de la Universidad de Durham, Rosy Song, es especialista en Vázquez Montalbán, entonces me pareció una persona idónea para hacer una nueva lectura de la primera película de Bigas Luna, que era una adaptación de Tatuaje. Alejandro Melero, uno de los expertos internacionales más reconocidos del cine erótico español, me pareció una persona fenomenal para escribir sobre el erotismo en Bigas Luna, en concreto esos 2 estudios de caso que mencioné antes, Lola y las Eas de Lulú. Y luego especialistas en géneros concretos. Jorge Pérez, por ejemplo, conocido especialista, entre otras cosas, en el cine religioso, publicó un libro muy importante sobre ese tema. Me pareció que podría hacer una lectura novedosa sobre Reborn, como de hecho fue el caso. Y Antonio Lázaro Rebol es un caso interesante porque es uno de los expertos más conocidos del cine de terror, y de hecho yo le sugerí a Antonio que hiciese una lectura de Caniche como película de terror, y algo de eso hay en su lectura, pero él se fijó más al final en otro aspecto igualmente interesante y sorprendente, y la verdad es que es un capítulo excepcional, en el que se fija mucho en la cultura catalana y la burguesía catalana y cómo se representan en la película. Me gustaría destacar, si me permites, la gran experiencia que ha sido editar este libro. Todos hemos editado libros, yo he editado ya varios, 5 o así, y siempre son buenas experiencias, he tenido mucha suerte, pero tengo que decir que en este caso había un espíritu de equipo realmente notable. Todos los autores y autoras entregaron sus capítulos a tiempo, respondieron a mis comentarios. La verdad es que unos colegas excepcionalmente buenos, excepcionalmente humildes y con mucho interés en formar parte de este proyecto. Y creo que eso se nota en la lectura. Espero que hayan disfrutado de este extracto del podcast. Si quieren escuchar la entrevista completa de 1 hora de duración con el editor de El legado cinematográfico de Bigas Luna, pueden encontrarla en Apple Podcast, Spotify o en la web de New Books Network en español.